Hola, antes de seguir explicando nuevos componentes electrónicos, voy a explicaros unas cuantas cosas relacionadas con las variables porque nos van a hacer falta a la hora de programar. Los tipos principales de variables que nos van a hacer falta para nuestros proyectos en clase van a ser los siguientes. Fijaros que cada tipo tiene un tamaño distinto en la memoria RAM de la placa de Arduino, así que siempre que podamos vamos a elegir un tipo que ocupe menos tamaño y así nuestro programa será más eficiente. El primer tipo se declara con bool y es de tipo booleano. Solamente podría almacenar valores como 0 o 1, true o false, verdadero o falso. El siguiente tipo es byte, ocupa también un byte, pero solamente lo usaríamos en el caso de que estemos seguros que los datos a almacenar son enteros entre 0 y 255. El siguiente tipo de dato es del tipo entero, se declararía con int como ya hemos visto, ocuparía 2 bytes, pero no son infinitos, tenemos que saber que son enteros que van dentro de este rango desde menos 32.768 a 32.767. Otro tipo muy parecido sería el de tipo entero sin signo, se declararía así. Lo usaríamos cuando sepamos que el número a almacenar es un entero positivo y estaría entre 0 y 65.535, que es el doble que antes. Si lo que necesitamos son números más grandes, podríamos usar del tipo long. Ocupan el doble, pero ya tendríamos un rango entre menos 2.147 millones y pico hasta 2.147 millones y pico. Al igual que ocurre con los enteros, podríamos también usar los de tipo long sin signo, si es que necesitamos un número que sea positivo y que sea menor que 4.294 millones y pico. Si lo que necesitamos son decimales, tenemos que recurrir al tipo float, de tipo de punto flotante, como se dice en programación. También ocuparía 4 bytes en memoria y tendría este rango de valores. Todos estos datos los tenéis en el PDF de la guía, que además lo podéis descargar con un enlace que está en la descripción del vídeo. ¿Y qué pasa si el número se pasa de ese rango? Se produce lo que se llama desbordamiento. Os he puesto un ejemplo. Imaginad una variable a de tipo byte que puede ir entre 0 y 255. ¿Qué pasa si creo otra variable b de tipo byte que sea 1 más que a? Como no puede ser 256, porque este es el máximo, lo que ocurriría es que se iría al 0, que es el número menor del rango. Si en vez de 1 sumo 2, se iría hasta 1. Con respecto a las variables de tipo float tenemos que tener en cuenta varias cosas. La precisión también está limitada entre 6 y 7 dígitos decimales. Además, si el número de tipo float lo obtenemos a partir de una operación, para que nos realice bien la operación tenemos que usar números decimales dentro de la operación. Fijaros que a es una variable de tipo entero que vale 9. El 2 es un número entero. 9 entre 2 debería dar 4,5, sin embargo nota 4,00. Así que si queremos que nos dé 4,5, que nos calcule los decimales, o a tiene que ser una variable de tipo float decimal, o esto tiene que ser un decimal. Una solución sería añadir un punto al número, como vemos aquí, y así ya le estamos indicando que es un número decimal. Simplemente poniendo este punto ya nos calcularía los decimales. Otro aspecto a tener en cuenta con los números float es que puede que no sean exactos a veces. Esto está sacado de la documentación oficial de Arduino. Es posible que nos encontremos sorpresas desagradables, como al comparar 9 entre 0,3 que da 30 y el valor 30, en el programa de Arduino nos salga como que no son iguales. Además tenemos que tener en cuenta que las operaciones con variables de tipo float son más lentas. Además tenemos que tener en cuenta a la hora de convertir entre números decimales de tipo float a números de tipo entero. Imaginaros que x vale 2,9 y nos creamos una variable de tipo entero y que va a ser igual a este valor. Al ser de tipo entero podríamos pensar que nos lo va a redondear a 3, pero resulta que no, lo que nos hace es quitar la parte decimal y dejarnos la parte entera, nos lo dejaría como 2. Si lo que queremos es que nos calcule el redondeo de este número, tendríamos que usar la función round. Si queremos que en la salida de nuestro monitor serie nos muestre un número decimal con un número concreto de decimales, sería poniendo una coma y un número de decimales dentro de nuestro serial.println. Si los valores que queremos almacenar no son números y son letras,
usaríamos el tipo char. Podríamos almacenar una letra o un número en forma de carácter, teniendo en cuenta que se deben utilizar comillas simples. Si lo que queremos es almacenar ya palabras o frases, utilizaríamos objetos de la clase string que se declaran con la S mayúscula y tendríamos que poner la frase o palabra entre comillas dobles. En mis vídeos hasta ahora siempre he declarado las variables al principio de nuestro programa, pues esos son variables globales, funcionarán en todo nuestro programa. Podríamos usar variables locales, que son aquellas que se declaran dentro de una función, por ejemplo dentro del void loop, solamente funcionarían dentro de ese loop, dentro de esa función. Tendría la ventaja de que ocuparía un poco menos de memoria y el programa sería un poco más eficiente. Por otro lado, en un vídeo vimos cómo a través del monitor serie pedíamos un número al usuario. El usuario introducía ese número que era de tipo entero y lo almacenábamos así. Al ser un número entero, poníamos serial.parseInt. Pero si ese número no es un número entero, que es un número decimal, usaríamos serial.parsefloat. Si en vez de un número pedimos al usuario una palabra, una frase, por ejemplo, ¿qué LED quieres que encienda, el verde o el amarillo? Si queremos que el usuario introduzca una cadena de texto, la instrucción sería serial.readString. Por último, quería comentaros una cosa, y es que está muy extendida esta forma de definir constantes. Fijaros en el detalle de que no tiene ni igual ni punto y coma al final. Se podría decir que cada forma tiene sus pequeñas ventajas e inconvenientes. En la documentación oficial de Arduino se recomienda en general usar esta forma. Así que yo en principio voy a seguir usando esta forma. Pero quería que conocierais esta porque si buscáis ejemplos de programas por internet se utiliza muchísimo también. Bueno, esto es todo por ahora. Saludos.